Bienvenidos a este webinar organizado por el Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia, con el apoyo del Vicerrectorado Académico a través del Laboratorio de Investigación e Innovación Docente con retransmisión por Facebook Live. El tema que abordaremos hoy es el estudio de caso para un aprendizaje efectivo. Para su desarrollo tenemos el privilegio de contar con Katy Marisela Chamba Leiva, licenciada en Psicología Educativa y Orientación, obtenida en la Universidad Nacional de Loja, magíster en Educación Especial, título obtenido en la Universidad Tecnológica Equinoccial, sede Quito, docente e investigador del Departamento de Psicología y responsable de la sección Intervención Psicológica en modalidad abierta y presencial, docente titular de la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidades presencial, abierta y a distancia, en el Departamento de Psicología para las carreras de Psicopedagogía y Psicología General, miembro de los grupos de investigación, orientación educativa, diagnóstico e intervención psicopedagógica, ORIEDUD, ICSI, Inclusive Human Computer Interaction. Bienvenida, Katy. Es un gusto tenerte con nosotros. Muy buenas tardes, Valentina. Muy buenas tardes, compañeros, colegas, que esta tarde han formado parte y están formando parte de este evento. La intencionalidad sobre todo es darle un nombre, quizá una forma a una estrategia que posiblemente estemos utilizando todos desde nuestro ámbito de formación y desde nuestras asignaturas para poder conseguir en nuestros estudiantes justamente un desarrollo de aprendizajes significativos y acorde a las demandas de la sociedad actual. Los invito a escuchar, a participar, a de pronto compartir sus experiencias, a que le vayamos dando forma a este espacio que sobre todo es un conversatorio, sobre todo es un espacio para poder reforzar, retroalimentar y aprender mucho de ustedes y gracias a su presencia y a sus aportes que podamos tener en esta tarde. Gracias, Katy. Nuevamente bienvenida. Como es de tu conocimiento, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario desarrollar diferentes metodologías activas y estrategias que permitan al estudiante poner en práctica sus conocimientos. Entendemos que una de ellas es el estudio de caso. ¿Qué nos podrías referir al respecto? Muy bien, Belencita, compañeros. Ciertamente el estudio de caso es una estrategia que nos permite no solamente el desarrollo del componente teórico que de pronto nosotros necesitamos, sino que además nos lleva a nuestros estudiantes al desarrollo de muchas otras competencias. Es, si bien una estrategia que se la ha venido utilizando desde hace mucho tiempo atrás, sí creo que estamos en una etapa en la cual es importante darle un nombre y darle una orientación al estudio de caso. Por ello es que es considerado también dentro de las estrategias y de las metodologías de aprendizaje activo, en donde nos permite a nosotros tener una interacción con nuestros estudiantes y sobre todo llevarlos a ellos a contextos de aplicación que son muy importantes dadas los requerimientos de la sociedad actual. ¿Qué es entonces el estudio de caso, Belencita y compañeros? El estudio de caso es una estrategia, es un método que nos permite acercar a nuestros estudiantes a una situación compleja. Nos ayuda a sacarlos de ese espacio de libros para poder entender la realidad que sucede alrededor, poder afianzar conceptos que de pronto desde la parte teórica los venimos manejando y nos permite sobre todo profundizar en elementos fundamentales, en variables específicas que quizás son determinantes dentro de nuestros procesos. Nuestros estudiantes llegan a comprender la información, pasan a un proceso de comprensión de la misma, de asimilación, de análisis, de descripción, que más adelante les permite llevar a procesos superiores de tomas de decisiones o de un planteamiento de una posible toma de decisión. Cuando nosotros estamos hablando de estudio de caso, estamos hablando de todas las potencialidades que están implícitas dentro del caso. Y sí, como les mencionaba, es una estrategia que la venimos utilizando, que se la viene utilizando desde décadas anteriores. Podemos tomar como punto de partida que justamente esta estrategia recibió un nombre, recibió un aporte o recibió un proceso de soporte pedagógico justamente en 1914 en Harvard, cuando se lo utilizó inicialmente para trabajar con estudiantes de derecho.
en donde la intencionalidad era que estos estudiantes se salgan un poco de los libros para que empiecen a tener contacto con situaciones reales, con casos reales del ámbito de su competencia, que los lleve a hacer un análisis de esos elementos para luego continuar a una toma de decisiones. Sin duda es una estrategia que nos lleva a fortalecer el aprendizaje por descubrimiento, lo que permite no solamente el proceso único de una toma de decisión o de análisis o de la criticidad, sino que además le ayuda al estudiante a generar otro tipo de competencias que son necesarias dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El que nuestros alumnos puedan ser críticos, el que nuestros alumnos puedan ser los que operativicen sus tiempos, de que nuestros alumnos puedan ser quienes sean dueños de los procesos que están manejando, que decidan el qué, el cuándo y el cómo realizar determinados procesos, siempre con una meta y un objetivo de lo cual se desea abordar o a lo cual se desea llegar. En conclusión, podemos mencionar que el aprendizaje por descubrimiento está anclado estrictamente o está estrechamente relacionado justamente con lo que es el estudio de caso, que si bien se lo empezó a experimentar, por así referirlo, con estudiantes de carrera de Derecho, en una institución que es muy reconocida, también es muy aplicable en todos los contextos de las profesiones diversas que tenemos en la actualidad y que en la actualidad siguen generándose muchas otras especialidades dentro de las profesiones que ya tenemos presentes. Efectivamente, Katy, es muy interesante lo que nos acabas de comentar. Cómo conocer esta técnica innovadora que nos permite desarrollar diferentes aspectos que contribuyen al aprendizaje. ¿Desde qué perspectivas se puede plantear un estudio de caso? Muy bien. Dentro de los estudios de caso, si bien el caso tiene una estructura, si bien el caso tiene ya una base que nos refiere una realidad, el estudio de una realidad, ¿desde qué perspectivas podemos plantearlos? Desde tres perspectivas, ámbitos o tipos, como lo quisiéramos nosotros entender y sobre todo dependiendo de lo que nosotros queremos conseguir en nuestros estudiantes. Todos los estudios de caso o todos los tipos de estudio de casos van a partir siempre de una comprensión profunda de la realidad, de un análisis crítico, de una recogida de información importante y la mira de una toma de decisión. Pero existen tres bloques, por así decirlo, específicos que nos llevan al desarrollo de otras competencias acorde a lo que nosotros necesitemos en nuestros estudiantes. El primer tipo que tenemos, por ejemplo, son los casos problema o los casos decisión. ¿Qué hacemos en este tipo de casos? Cuando nosotros presentamos a nuestros alumnos este tipo de casos, los llevamos a que desde la descripción de una situación problemática, desde la comprensión de una realidad respecto a un problema, a alguna situación, el estudiante decida, identifique qué decisión es la más pertinente a tomar. Es decir, no solamente le estamos llevando a que comprenda una realidad, a que la analice, a que se involucre en cada una de sus variables, sino que además le estamos orientando a que con base a los códigos deontológicos, a los preceptos de cada formación profesional, de cada carrera, de cada expertise, se puedan tomar decisiones que sean adecuadas. Por ello es que el estudio de caso es una estrategia muy flexible para trabajar en diferentes contextos y va a estar siempre direccionada a lo que nosotros intentemos o querramos desarrollar con nuestros estudiantes. También existen los casos de evaluación, en donde la prioridad que nosotros tenemos como docentes posiblemente sea el que nuestro grupo de estudiantes desarrolle práctica en análisis o en materia de decisiones. Es decir, el estudiante va a analizar más a profundidad, a identificar esas tomas de decisiones que podrían hacerse con base a todo ese contexto y los va a llevar sobre todo a entender la realidad y a proyectar esos posibles resultados. Vamos a llegar a otra etapa, a un nivel diferente al caso anterior. El caso por ilustración, por ejemplo, que es un tercer tipo que también se emplea mucho. Este es un análisis de un problema real y la solución que se adoptó atendiendo ese contexto. Llevamos a nuestros estudiantes a mirar hacia atrás, hacia lo que sucedió, hacia las variables de contexto del momento, hacia la realidad que se encuentra implícita en ese momento y a identificar qué tan imprudentes, qué tan proactivas, qué tan necesarias fueron las decisiones que se tomaron en ese momento.
Para ser un poco más claros, para situar un poco de ejemplos en relación a estos tipos, podemos referir. Por ejemplo, en los casos problema o decisión, que es el primer tipo al cual hemos referido en esta tarde, nosotros planteamos al estudiante la situación de una posible construcción de un puerto deportivo. Le decimos a nuestros estudiantes, hay que construir un puerto deportivo en un municipio costero, en determinado lugar específico. ¿Qué decisión hacemos? ¿Qué decisión se toma? ¿Se lo toma, se lo hace o no se lo hace? ¿Se lo construye o no se lo construye? Serán nuestros estudiantes quienes tengan que hacer el análisis del por qué sí debería construirse, por qué sí en ese lugar, por qué sí en ese espacio, y generan una decisión en donde nos van a referir efectivamente, cumple con características o los elementos analizados nos llevan a que en efecto puede y debe construirse dentro de determinado lugar, en este caso un puerto deportivo. En cambio, los casos sucesos nos ayudan a estudiar todos esos accidentes, por ejemplo, medioambientales o algunos elementos que pueden ser generados en donde afectan o inciden en la realidad de una gran cantidad de personas, porque lo que interesa, en cambio, en los casos de evaluación es justamente, como su nombre lo indica, evaluar el impacto generado. ¿Cuánto afectó? ¿Cuánto mejoró? ¿Cuánto profundizó el desarrollo de determinadas competencias o habilidades en las personas y cuál es su alcance? Es un poco, por ejemplo, lo que sucede cuando se presenta un tsunami, cuando hay alguna situación medioambiental fuerte. ¿Qué es lo que se hace? Se lleva al estudiante a que evalúe el contexto del por qué sucedió tal evento y qué impacto tendrá. Luego de un tsunami, ¿cuál es el impacto que se genera? ¿Qué es lo que va a suceder? A nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel a nivel del contexto sanitario, a nivel del contexto de educación. ¿Cuál va a ser el alcance de este impacto? Es decir, de aquí a mediano plazo, ¿qué es lo que va a suceder? Nos sucedió a nosotros hace años atrás, cuando tuvimos el terremoto. ¿Qué es lo que pasó? Luego del evento, luego de todas las medidas emergentes tomadas, a estudiar ese evento nos lleva a identificar el impacto económico y social que generó en esa población. Y el alcance, lo que generalmente nosotros escuchamos, en cuánto tiempo se logra reconstruir una ciudad luego de este tipo de eventos, no es más que identificar el alcance de ese impacto. Es decir, nuestro estudiante, cuando se presenta frente a este tipo de casos, está evaluando. Evalúa lo que ha sucedido, evalúa el impacto que ha generado y evalúa hacia un adelante qué alcances tendrá. Porque con base a ello se generarán posibles tomas de decisiones. Y tenemos el tercer tipo, que es el caso de ilustración, en donde analizamos los resultados del uso de determinada metodología, por ejemplo, de aprendizaje para identificar si la decisión tuvo un éxito. En la última década y sobre todo en los últimos 5 años se está trabajando mucho con metodologías activas y estamos muy enfocados a diversificar nuestras metodologías y nuestras estrategias en aula. Y la pregunta será más adelante, cuando nos evalúen, vamos a identificar cuán exitosa fue esta metodología, cuán importante fue el haberla tomado, en qué procesos, en qué materias o en qué perfiles profesionales es mucho más factible el uso de determinadas metodologías. Es decir, el estudiante cuando se presenta a estos casos ya no toma una decisión en ese momento, sino que más bien analiza la decisión que se tomó en ese momento. ¿Cuánto éxito tuvo? ¿Cuán favorable fue? ¿Y cuál es la importancia de este estudio de caso? Que nos permite mejorar esa toma de decisiones. Es decir, al alumno le mencionamos en determinado contexto, se tomaron estas decisiones y si pasara a contexto actual, ¿qué ajustes tú harías? ¿De qué manera tú corregirías los errores? ¿Cómo se pueden mejorar los procesos? Por ello es que también es muy importante el identificar qué es lo que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Los 3 tipos de estudio de caso son muy importantes y como se pueden dar cuenta, aunque todos partan de una premisa, de un problema, de una realidad, de un análisis de contexto, de una recogida, de identificación de elementos y de información, aunque todos tengan estos hechos como puntos de partida, todos desarrollan en determinada parte del proceso otras competencias. Bien sea el identificar una decisión que debe tomarse ya,
bien sea el analizar el alcance que tendrá más adelante para que sean terceros quienes generen una toma de decisión con base a esos alcances que puede darse de acuerdo al hecho que se está analizando, o bien sea identificar qué ha pasado, qué tan ventajosa fue esa decisión, para con ello tomar nuevas decisiones. Es decir, veo que ha funcionado en un 50%, posiblemente tengo que corregir estos elementos para poder obtener mejores resultados, porque posiblemente en el ejemplo que tenemos la metodología es muy buena, pero aplicado a otro de otra forma, posiblemente se potencien los resultados. Es decir, al final, cada tipo de estudio de caso nos lleva a desarrollar determinadas competencias, pero siempre competencias básicas que van a desarrollar nuestros estudiantes, que van a seguir siendo las de análisis, las de comprensión, las de identificación de variables, las de recoger información y las de eventualmente, dependiendo del contexto, orientar a una toma de decisiones o un análisis de esas decisiones que se tomaron en determinado momento. Gracias, Katy. Excelente tu explicación. Tenemos dos preguntas, en este caso sería la de Paulina Muñoz, que nos dice: buenas tardes, por favor, si nos ayuda con estrategias para construir nuestros propios estudios de caso de acuerdo a realidades y contextos más cercanos a nuestra propia realidad. ¿Qué nos dices, Katy, al respecto? Bien, es fundamental y es importante el que partamos de este hecho, de que nosotros podamos construir nuestros propios casos. Primero tenemos que tener muy claro qué es lo que quiero lograr en el estudiante. Quiero lograr en esta fase de pronto que desarrolle una competencia de análisis y criticidad. Quiero lograr que genere una toma de decisiones ya, o es que estoy haciendo un proceso progresivo para lograr una competencia más profunda al final. Es decir, primero, yo como docente, ¿qué objetivo tengo? ¿Qué es lo que quiero lograr? Porque de ello dependerá cuánto detallemos el caso, cuánto profundicemos en su estructura, qué elementos vamos a destacar como relevantes y, como se suele decir, qué dejamos como interrogante para que el alumno se sienta en la curiosidad de buscar un poco más, de indagar un poco más. Seguido de ello, es fundamental identificar cómo está estructurada nuestra asignatura, es decir, esos resultados de aprendizaje, hacia dónde me van a llevar. Porque mi estudio de caso, y eso es importante entenderlo, posiblemente tengo un solo caso con el cual voy trabajando a lo largo de todo un ciclo. Sucede, por ejemplo, en las carreras en donde hay un amplio sentido del contacto humano, por ejemplo, en educación, en psicología, en derecho. De pronto ese caso de estudio que estoy tomando ahora, todo ese proceso que necesito manejarlo me va a tomar un ciclo y no necesito diversificar tanto, pero va a necesitar tener una potencia muy importante en cuanto a las variables descriptivas. ¿Qué elementos debe analizar mi estudiante? ¿Qué es lo que le estoy proponiendo? Y con base a ello identifico la profundidad que debe de tener mi caso. Y un tercer paso, que es también determinante, es comprender mi contexto. ¿Qué tan aplicable es a mi contexto? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes de la modalidad abierta, podemos cumplir con mucha claridad el primer y el segundo punto, el objetivo que queremos desarrollar en nuestros estudiantes. El segundo, mirar cuál es ese resultado de aprendizaje o cuál es el consolidado de ese resultado de aprendizaje que queremos desarrollar con nuestros alumnos. Y ese tercer punto, que va a entender la realidad, va a ser variable justamente por la diversidad por la diversidad que significa nuestro país. Porque posiblemente no es la misma realidad mi estudiante que, por ejemplo, estudia en Guayaquil con mi estudiante que estudia en Quito. Hay variables de contexto diferentes. Y en esa parte quizá debo cambiar o ampliar o dejar un poco más de apertura a los posibles escenarios de lo que pudiera suceder. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros estudiantes de modalidad presencial, es mucho más fácil identificar nuestro contexto. A nivel de contexto, mirar como docentes cuáles son las necesidades emergentes. Desde mi ámbito de la psicología, ¿cuál es la necesidad emergente o cuál se ve como una problemática? Desde el ciclo pasado, ¿cuál ha sido una problemática o una realidad emergente? Por ejemplo, el estudio online en niveles primario y secundario en un contexto en donde no lo esperábamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos permite estructurar nuestro caso. Y luego de ello es unir toda nuestra información, es darle un nombre, es darle una forma, es generar un contexto de grupo, de entorno social o un contexto institucional. Lo que para un estudiante de derecho puede ser un caso que va reflejado de pronto por alguna
alguna situación en el marco de, no lo sé, de una parte económica, de una patria potestad, por ejemplo. En psicología puede ser el analizar, el identificar competencias para realizar una intervención psicopedagógica o psicológica. En las carreras, por ejemplo, de medicina, va a ser el identificar el cómo puedo yo generar no lo sé, algún proceso adecuado en relación a la realidad actual que tenemos. Es decir, depende de todos los elementos que nosotros miremos y que está anclado directamente a nuestra formación profesional. ¿Cuál es la riqueza que tenemos para ese tercer momento? Es justamente la información que podemos obtener por medio de la web. Mientras más contacto tenemos de la web, mientras más podemos llenarnos de información clara, objetiva, oficial, más elementos tenemos para identificar y precisar la realidad en la cual voy a redactar mi caso. Si nos damos cuenta, son 3 pasos, por así decirlo, 3 elementos que se deben de considerar, que todos llevados desde una misma línea, nos ayudan a que nuestros estudiantes desarrollen competencias justamente teórico-prácticas, que es lo que vemos al final, pero que en el trasfondo significan el desarrollo de muchas otras competencias. Gracias, Katy. Muy acertada tu respuesta. Tenemos otra inquietud de parte de Nora Parra. ¿Cuándo un estudio de caso se utiliza como medio o como fin? El estudio de caso puede ser utilizado dependiendo de lo que nosotros le queramos dar. Y eso es lo interesante de esta estrategia. Esto es lo interesante, que usted decide desde su perfil profesional, desde lo que va a ser el perfil de salida del profesional en la carrera en la cual usted se encuentra, desde lo que va a hacer es lo que yo necesito. Necesito que sea un medio para desarrollar algunos otros procesos dentro de, y posiblemente el mayor peso va a estar dentro de la parte del análisis y de la recogida y de la identificación de variables. Y lo puedo utilizar simplemente para ejemplificar un tema, trabajar un tema o desde un proceso incluso de evaluación de un contenido. O quiero presentarlo a mi caso porque lo que me interesa realmente es que mi alumno llegue a una toma de decisiones. Nuevamente parte de todo un proceso de análisis, pero esa toma de decisiones es lo que a mí me interesa identificar de pronto, si la decisión que se está planteando o la opción que está planteando mi estudiante está respetando códigos deontológicos, va acorde a los preceptos propios de la profesión, de la asignatura, de la realidad, lo que se considere. De hecho, el estudio de caso como tal puede ser utilizado en cualquiera de nuestras actividades que tenemos dentro de nuestra planificación. Lo puedo utilizar como un proyecto que lo voy desarrollando a lo largo de un ciclo y que voy obteniendo resultados a lo largo del proceso. Lo puedo emplear como un instrumento de evaluación en una evaluación bimestral en donde planteo todo un escenario de caso y estoy evaluando todo el aporte conceptual y teórico que le di a los estudiantes durante el bimestre, por ejemplo, y puedo identificar desde allí ese desarrollo de competencias prácticas. O puedo presentarlo al caso con la única intencionalidad de que mi estudiante, que de pronto está en etapas iniciales de formación, pueda empezar a despertar esa curiosidad sobre determinados temas o a desarrollar la parte analítica y crítica que tiene presente. Es decir, nuevamente depende de la orientación que nosotros querramos darle para que sea o un medio o un fin. Por eso es que la estrategia es muy interesante, porque es muy fácil de trabajar y es muy práctica y muy fácil de adaptar a las realidades que tenemos. Gracias, Katy. Bueno, de lo que has compartido en esta tarde, considero que un estudio de caso requiere que el estudiante desarrolle competencias teórico-prácticas que faciliten su ejercicio profesional. ¿Cree usted que a su vez ayudan a potenciar diferentes talentos? Sin duda, Belencita y compañeros, cuando nosotros nos aproximamos a la realidad, cuando nosotros vamos a salir al mundo, cuando nosotros identificamos las condiciones en las que vive la sociedad o ese grupo social que necesitamos analizar, nosotros estamos desarrollando competencias no solamente humanas, de las empáticas, sino que también entran muy incluso en juego nuestras competencias de principios, nuestros códigos deontológicos dentro del ámbito de profesión y sobre todo
nos lleva a entender las condiciones de la vida real. Es salir de los libros para entrar a un espacio de mundo real en donde posiblemente la literatura no encaje tanto o en donde la realidad dista un poco de lo que en la literatura estoy mirando. Por eso es que es interesante esta estrategia, porque permite que nuestros estudiantes salgan de los libros para entender a lo que se van a enfrentar cuando sean profesionales. Dentro de ese marco, ¿qué es lo que desarrolla? ¿Qué talentos desarrollo? Todos tenemos talentos. Unos más desarrollados que otros, somos más versátiles o más capaces o más proactivos en determinados procesos, pero en forma general, en mayor o menor grado, terminamos desarrollando talentos como la visión. Es lo que generalmente se dice, los chicos han cambiado el chip. Ahora miran la realidad de una forma distinta. Ahora entienden lo que se debe, lo que se puede hacer porque saben que la realidad es algo diferente. Y es un abrir de horizontes, es el generarlos un poco más proactivos. El desarrollar una autoridad, pero una autoridad con principio, no una autoridad que ejerce presión, sino una autoridad en cuanto a cuánto podemos conocer, cuánto podemos manejar, cuántos elementos podemos estructurar, cuántas veces nos toma de alguna manera o nos implica de alguna manera tomar decisiones definitivas respecto al curso de algo, es decir, si se mantiene o se detienen determinados procesos, es decir, les lleva a tomar esa intencionalidad de generar respuestas frente a problemas. El liderazgo. Los estudios de caso nosotros lo podemos direccionar si el estudiante lo aborda de manera individual o lo hace desde un abordaje grupal. Desde un abordaje individual es muy interesante porque permite finalmente que el estudiante establezca sus ritmos de trabajo y genere también productos que son muy importantes porque igual estamos desarrollando competencias. Si la intencionalidad es profundizar o ampliar el desarrollo de otras competencias, podemos trabajarlo desde una forma grupal, porque de esta manera va a aprender los conceptos. Es decir, a cuál es la manera más fácil o más adecuada de aprender, y esto sí, generalmente se lo trabaja justamente cuando tenemos la competencia de un trabajo en equipo, cuando podemos manejar un liderazgo de generar roles, de delegar procesos, de delegar actividades, y sabemos nosotros que cada quien aportará desde sus competencias y eso nutrirá a que los productos de ese estudio de caso, no solamente a nivel de producto académico, sino de desarrollo de competencias, sean mucho más potentes, mucho más interesantes. También nos lleva a tener una confrontación civilizada. Muchas de las veces a los seres humanos nos cuesta mucho el manejo de esos conflictos o el recibir un punto crítico o una crítica de una manera quizás no nos parece tan atractivo, no nos parece tan interesante y quizá incluso lo vemos negativo. Cuando trabajamos en estudio de caso tenemos la ventaja de que sí vamos a confrontarnos, de que de pronto nos vamos a convertir todos en un panel de expertos en donde tenemos derecho a generar puntos de vista, en donde tenemos derecho a mirar al mismo problema desde otros ojos y poder entender desde otras realidades para poder establecer finalmente consensos, que es a lo que llegamos. Entonces es una confrontación civilizada en el amplio sentido de que no necesitamos estar todos de acuerdo. De hecho, se necesitan esos puntos de contrariedad para poder llegar a acuerdos y de hecho a productos mucho más ricos que puedan construir nuestros estudiantes. Sin duda alguna, una comunicación más ágil y efectiva. Cuando nosotros trabajamos con estudio de caso, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro estudiante? Tiene que leer, tiene que investigar, tiene que comprender. ¿Y qué le permite? Adquirir nuevo vocabulario, genera espacios de discusión que le permite mejorar su comunicación oral, su comunicación expresiva y que le permite además aprender a hacer un uso adecuado de su lenguaje para comunicar de manera efectiva lo que se requiere o lo que se necesita. Es decir, ser puntuales en la realidad que existe, en los elementos de contexto y en la necesidad que se presenta con base a todo ese análisis. Por tanto, indudablemente un talento que se va a abrir, que se va a desarrollar o que se va a potenciar es justamente el de la comunicación. Y no solamente va dentro de la expresión oral, posiblemente desde la carrera de Derecho va a ser mucho más importante eso, justamente por la línea de trabajo que tienen, pero de pronto desde otras carreras
carreras necesitamos que sea desde una parte más de expresión escrita, por ejemplo, desde comunicación escrita. Pues también necesitamos tener una comunicación que sea ágil y efectiva que nos permita llegar a nuestros interlocutores. El procesamiento de información. Cuando nosotros miramos un documental, estamos recibiendo información de todos los ámbitos, desde nuestras propias áreas de formación y desde las que son ajenas a nuestra área de formación. Y empezamos a procesar esta información a nivel de nuestro cerebro. Pues de esa misma manera lo hacemos a nivel práctico. Reservamos información que de pronto me va a ser más importante adelante. Ahora mismo quizá no es tan relevante, pero en otra fase de este mismo proceso la voy a necesitar. Me ayuda a jerarquizar. Y estoy procesando información, entonces jerarquizo, priorizo mis actividades en función a la información que tengo, priorizo qué es lo que debo, en qué debo de indagar un poco más, en qué debo analizar o qué debo de resumir de alguna manera más específica. Es decir, todos los procesos involucrados dentro del procesamiento de información se van agilitando o se van potenciando. Y finalmente llegamos a una toma de decisiones, que como bien les decía, es una toma de decisiones que puede darse con un criterio de un ejecutarse inmediato, puede darse como un bagaje de información en donde una persona será quien al final tome una decisión, o puede darse como el analizar una decisión que se tomó en determinado momento y que ahora debo de identificar sus fortalezas, sus debilidades para poder potenciarlas y quizá implementar o mejorar, y nuevamente significará una segunda toma de decisiones. Todos estos talentos se encuentran implícitos dentro del estudio de caso, es lo que nosotros desarrollamos en nuestros estudiantes, indistinto al tipo de estudio de caso que estemos utilizando con nuestros estudiantes. Gracias, Katy. Muy interesante tu respuesta. Tenemos otra pregunta de Nora Parra que dice, ¿qué casos serían más adecuados en el área de matemáticas? Perdón, Belencita, la primera parte de la pregunta tal vez. Dice, ¿qué tipo de casos serían más adecuados en el área de matemáticas? Ya. Para empezar, la matemática es bastante amplia, su contenido es bastante diversa. Tenemos que identificar, estamos trabajando netamente en razonamiento lógico. Esa sería la primera pregunta a la cual tenemos que darnos respuesta. Y en función de ello, ir aproximando acorde a la edad cronológica de nuestros estudiantes, acorde al nivel de formación en el que se encuentra, a qué procesos de construcción los quiero llevar. Y en ese sentido, los expertos en el área de matemática podrán definir desde lo que generalmente tenemos, casos pequeños en donde lo llevamos al niño de escuela a identificar cuánto debe de pagar por 10 manzanas, a casos en donde llevamos a nuestros estudiantes a mirar de pronto un coliseo que se ha construido dentro de la ciudad y que vamos a estudiar todos esos elementos a nivel de costos para desarrollar otros procesos de razonamiento que necesitamos. Es decir, depende siempre, en estudios de caso, depende siempre de cuál es el objetivo. Sí debemos entender que a nivel de desarrollo cognitivo hay etapas en las cuales determinados procesos tienen un mayor despunte en desarrollo y que otros se encuentran todavía un poco en etapa de latencia o que están en una etapa ya potencialmente desarrollada. En el caso de matemática, por ejemplo, sí es importante partir del desarrollo de razonamiento lógico que tienen nuestros estudiantes. Caso contrario, lejos de poder estructurar algo que les permita desarrollar competencias, podemos generar incluso determinado miedo al abordaje de los problemas matemáticas, dicho de paso, de que no siempre o no en la mayoría de casos es una asignatura o es una área que a los chicos, a los niños, a los adolescentes les gusta. Entonces, depende de qué es lo que vamos a hacer, pero sobre todo en matemáticas siempre hay que partir del nivel de razonamiento lógico que tenga mi grupo de trabajo, porque eso va a permitir que sea productivo y proactivo para mi estudiante o que lamentablemente se constituya en un problema real del cual no puede desarrollar competencias, porque él cognitivamente no se encuentra preparado para tales niveles de razonamiento lógico. Efectivamente. Gracias, Katy, por tu respuesta. Es muy interesante ver cómo al trabajar con un estudio de caso, un estudiante puede adquirir actitudes para enfrentarse a su realidad cotidiana. Frente a esto, ¿cuáles resaltaría usted como ventajas? Dentro de las ventajas que tenemos muy variadas,
porque es todo un contexto de estudio, por así mencionarlo. Tenemos justamente el que permite descubrir principios y conceptos. Lo llevamos a eso. Lo llevamos a descubrir, principios y conceptos que quizás si lo damos desde la literatura no son tan atractivos o no son tan interesantes si únicamente lo cerramos a la literatura. Ayuda al participante a desarrollar habilidades para la resolución de problemas y toma de decisiones. Desde el momento mismo en que le delegamos al estudiante un caso, un problema, el estudiante se apropia de ese problema o de ese caso y tiene que mirar la forma de darle una solución. Cuando nosotros nos apropiamos de un proceso o nos apropiamos de algo, nosotros lo vamos a abordar de la mejor manera, despertando esa curiosidad y ese interés que debe de ser innato y que es necesario dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Permite la aplicación de conceptos teóricos y técnicos probados en la vida real. Me permite hacer que aterrice esa parte teórica en la parte práctica de la vida real. Me permite que corrobore o me permite que refute o me permite llevarle a procesos superiores en donde se genere incógnitas o hipótesis de trabajo, en donde posiblemente algo que empezó como un estudio de caso le lleve al estudiante a una solución de un problema mayor, que es lo que mucho se intenta hacer justamente en la innovación, por ejemplo, es llegar a soluciones a problemas reales. ¿Pero qué parte? De casos de estudio, de un caso que se presenta dentro de una generalidad o de un caso específico a una población, a un grupo social o algún elemento específico dentro de nuestro contexto académico o familiar, por ejemplo. Otro beneficio que tiene es que requiere de una participación activa y favorece el desarrollo de comunicación. Muchas de las veces nuestros alumnos están cansados porque se han asumido como receptores de la información, de la cual luego serán evaluados y las que en algún momento les servirá para competencias dentro de su ámbito profesional. Cuando nosotros nuevamente le delegamos esa responsabilidad respecto al abordaje de un caso, él se siente el autor de, el encargado de, por lo tanto su participación se torna activa. Y se apropia de ese proceso con la finalidad y con la intencionalidad de resolverlo o de en gran medida llevar a una toma de decisiones y por tanto su desarrollo de la comunicación es adecuado. Porque no solamente tendrá que leer y entender, sino que también tendrá que interactuar con los implicados para establecer si es tan real el nivel de afectación, si es tan importante o es tan alta la prioridad que se tiene del cómo yo lo estoy mirando como estudiante o como investigador. Está así como lo siente la sociedad o el grupo que estoy trabajando y nos ayuda indudablemente el desarrollo de una comunicación activa, nos favorece por completo tanto nuevamente en la parte oral o expresiva como en la parte escrita. Otros de los beneficios que tenemos es que le permite replicar situaciones de crítica, de riesgo o de incertidumbre que son propias de la vida real. Nos permite ponernos desde un foco empático, es decir, en los zapatos de esas otras personas. Y desde allí identificar qué riesgos hay, cuál es el miedo real de la gente, qué necesidades están recibiendo, a qué necesidades les están dando respuesta. Cuál es la realidad de lo que está sucediendo. Quizá nosotros, a posterior, vamos a mirar, por ejemplo, el evento pandemia, como un punto de, y ahora, si vuelve a suceder una crisis sanitaria en estos contextos, en estos términos tan profundos a nivel de pandemia, ¿cómo puedo yo tomar decisiones, por ejemplo, o analizar en otro tipo de situaciones? No en otra pandemia de COVID, por ejemplo, sino en otro elemento de emergencia sanitaria. ¿Qué riesgos tiene esto? La población como tal, ¿qué incertidumbre tiene? Y que son propias de la vida real. Es decir, nos permite involucrarnos, estar dentro de, mirar las cosas desde dentro para poder generar soluciones que sean coherentes y que sean apropiadas. Descarga en el participante la responsabilidad de su propio aprendizaje, sin duda alguna.
y lo motiva a permanecer informado y activo. Cuando nosotros delegamos un caso a nuestro estudiante, siempre describimos y generamos un sinnúmero de variables que le permitan entenderlo, pero también dejamos planteadas determinadas incógnitas en donde el estudiante es el encargado de identificar qué puede hacer, qué más puede entender respecto a la problemática. Y aunque nosotros generemos un caso con una estructura bastante profunda, bastante detallada, siempre va a haber o siempre tenemos que dejar una incógnita planteada y esa incógnita la construimos con base a lo que yo necesito desarrollar en mi estudiante, a las competencias que mi grupo de estudiantes tienen que desarrollar, de pronto acorde a la asignatura que estoy dictando. Y nos brinda un enfoque práctico y pragmático de diversas y variadas situaciones. Siempre que nosotros nos aproximamos a la realidad, siempre que nosotros tenemos la oportunidad de analizar la realidad, sea vista desde un caso de estudio que está escrito, como desde un documental desde el cual yo tengo que extraer información para tomar decisiones, desde el punto en el que quizás tengo sí que tener interacción con las personas que están dentro de ese contexto de estudio o dentro de ese contexto problema, siempre el enfoque va a ser de llegar a aterrizar finalmente en una parte práctica. Es decir, ¿qué podría hacerse? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué planifico yo realizar? ¿O hasta qué punto puedo llegar yo para que desde ese punto de partida, en cambio, tome otra persona? Permite identificar desde la parte casi vivencial una parte práctica de trabajo en diferentes situaciones. Y lo interesante es que es replicable. Es que finalmente puedo que en otro contexto tenga un mismo problema con un contexto diferente. Pero ya tengo al menos un punto de partida desde esa parte, desde ese enfoque práctico de cómo potencialmente podría darle una solución, que nos ayuda a que desarrolle procesos superiores de análisis, de toma de decisiones, de pronto y de identificación de variables y sobre todo a que mejore y corrija los procesos que en su primera fase lo hizo de una manera diferente porque estaba todavía desarrollando competencias. El estudio de caso da un potencial rico desde la parte práctica, porque aunque el alumno no la tome la decisión y la ejecute, el alumno al menos llega a tomar una decisión o a proyectarse a tomar una decisión o a analizar una decisión que se ha tomado para identificar qué tan factible es para los contextos en los cuales pudiera aplicarse. Es decir, finalmente, aunque el estudio de caso puede ser presentado de diversas maneras, siempre va a tener de por medio un enfoque práctico. Un estudio de caso para usted puede ser el caso que lo redacta y lo detalla a profundidad, pero de pronto mi interés es llegar con estudios de caso desde una manera visual. He identificado una muy buena película o un muy buen documental que sirve para mi intencionalidad con los estudiantes y quizás lo que hago es llevarlos a los alumnos a esa realidad desde ese recurso que proyecto, desde esa película que miran, para que se identifiquen. Y es muy interesante en esta parte, nos permite que los estudiantes incluso no solamente desarrollen competencias inherentes a la profesión, sino que además se desarrollan muchos elementos humanos de calidad y de humanismo que permite que los estudiantes indudablemente, potencialmente en su práctica profesional, tengan todo ese conjugar de competencias. Y estamos generando indudablemente personas mucho más idóneas para una toma de decisiones. Quizá es el llevarlos a generar una conciencia social por medio de un proceso que es, para efectos de la educación, un proceso que es indudablemente de enseñanza-aprendizaje. Gracias, Katy. Sin duda, un tema muy, muy importante que hemos trabajado el día de hoy. Tenemos algunos comentarios, como es el caso de Mauricio Ramírez, es una metodología para un cambio de paradigma del pensamiento pasivo al comportamiento proactivo. Y lo invito al doctor Carlos Correa, que quería comentarnos unas palabras. Bueno, les decía que más allá de comentar, realmente una exposición tan clara no merece ningún comentario adicional más allá de la felicitación y el agradecimiento más bien a Katy por su colaboración en esta serie de webinars que el Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia, como una unidad del Vicerrectorado de Modalidad Abierta, viene desarrollando. Creo que es importante que vayamos
llevando la línea de la universidad del Decide Ser Más, que siempre les estamos diciendo a nuestros estudiantes. Como docentes también tenemos justamente que caminar en esa línea de ser innovadores, de buscar otras alternativas, otras metodologías, algunas otras estrategias que nos permitan plantear el camino y seguir en el camino de la educación de calidad.